El día de hoy quiero platicar con usted un tema que me ha llamado la atención. Forbes publicó la lista de los 10 más corruptos en México y esto me hizo a mí pensar un poco, o recordar un poco este tema, de qué es lo que estamos haciendo con las generaciones. Hemos estado viendo desde que tronó la crisis subprime, por ejemplo, en 2008, cómo los enormes casos de corrupción, no solo en México, a nivel mundial, han estado formándole el rostro precisamente a nuestra historia a nivel mundial. Como los actos de corrupción en los bancos están generando pérdidas enormes, por ejemplo, para aquellos que compraban casas porque abusaron de su ignorancia o de su falta de sofisticación para entender en lo que estaban firmando, y cómo esto se convirtió después en una crisis que puso a la torre al mundo económico en el mundo. Hemos estado viendo casos de corrupción que tienen a países en América Latina empobrecidos perpetuamente por la misma circunstancia, porque no hemos logrado utilizar bien nuestras riquezas, debido a que buena parte se pierde, por decir de alguna forma elegante, se distrae en precisamente estas personas corruptas que se apropian ilegalmente de estas riquezas. ¿Y de dónde viene todo esto, no? Porque no es posible que pensemos que el mundo de repente se volvió corrupto a partir de la entrada de algunos funcionarios hace 10, 15 años en los bancos, o de los políticos hace 20, 30, 40, 50 años, o el tiempo que usted quiera. Esto no se genera de la noche a la mañana, no es algo que tú digas apareció de pronto, sino que es algo que se forma a partir de algo que yo podría llamar el clima de honestidad. En administración de empresas se utiliza mucho el término de clima para hablar de aquellos elementos que forman parte de lo que se considera como normal en cierto lugar, ¿no? En una empresa lo que se considera normal en cuanto a disposición de los trabajadores a hacer cosas, tiempos de respuesta, etcétera. Todo esto forma el clima de esa empresa, ¿no? Y bueno, pues hablando del clima de honestidad de los países, este clima de honestidad propicia que haya este tipo de corrupciones y que haya este tipo de problemas, pero a la vez también está generado mucho más atrás, ¿no? Ese clima de permitir este tipo de cosas que son o que debieran de ser intolerables para nosotros, y que sin embargo las tomamos como algo, pues ni modo, así es y es cotidiano. Yo creo que tiene su origen en la niñez, yo creo que tiene su origen en la educación que le damos a nuestros hijos, y pensando sobre esto, me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que vemos en todos los medios, inclusive, por ejemplo, en cosas tan simples como el deporte, como el fútbol. Estaba yo viendo un día un noticiero de deportes aquí en México y ponían por ahí el caso de uno de los jugadores mexicanos que en uno de los partidos estos del Mundial había cometido una falta para impedir una jugada de gol o algo así, y el árbitro no lo había detectado a tiempo, y entonces decía fulanito de tal sacó el colmillo y evitó un gol, ¿no? Cuando en realidad lo que debería haber dicho el cronista de deportes es fulano de tal actuó de manera poco honesta, violó conscientemente las reglas del juego para evitar un gol, es decir, hizo trampa, ¿no? Y de ahí, bueno, pues imposible no referirnos mentalmente a la famosa mano de Dios, ¿no? De Maradona, o los intentos de Giovanni en el fútbol más reciente, en el camino al Mundial, de tirándose al suelo para provocar, ¿no? O presionar para que el árbitro marcara una falta de penal, ¿no? Y poder empatar el partido rápido, es decir, sacarle las curvas o tomarle los, entre comillas, atajos, ¿no? A las circunstancias para que salgan las cosas a nuestro favor. Y a mí me sorprende mucho ver que los cronistas deportivos parece que ensalzan esto. Y se ha llegado a tal extremo que inclusive, pues ya desde hace varios años, empezó una campaña por parte de la FIFA de el yoga bonito, el juega justo, el fair play, ¿no? El famoso. Hemos dejado tanto que se haga normal que se abusen de las condiciones para lograr los objetivos, es decir, poniendo por encima el fin a los medios, que
hemos evolucionado en una política donde dices tú, no podemos estar soportando juegos donde se rompen piernas, se abusan literalmente entre los jugadores con tal de meter un gol, ¿no? Y que está inclusive mal visto como el tonto, el que no lo hace, ¿no? A mí me parece que eso es muy peligroso porque el fútbol es algo que ven mucho los niños, a los jugadores de fútbol es algo a lo que los niños ponen en un pedestal, idolatran de alguna manera y aprenden lo que tiene que hacerse o lo que funciona y no funciona en la vida a través de estas experiencias. Los niños son como esponjas que absorben todo lo que estamos haciendo y diciendo. Me parece que es muy importante volver a insistir en la generación de valores desde la casa. Y para poder insistir en la generación de valores, pues los valores se enseñan con el ejemplo. Se enseñan con el ejemplo en el futbolista que está haciendo el partido. Se enseñan con el ejemplo del padre que recrimina las faltas, no solo que le hacen en contra al equipo al que él le va, sino también en contra de los demás equipos. Y se genera también el ejemplo del padre que no enseña a hacer cosas fraudulentas al hijo o que no le enseña que está bien o que es aceptable socialmente hablando hacer cosas fraudulentas, como comprar piratería, como darle mordida a los policías, como darle la vuelta a Hacienda, etcétera, ¿no? Yo creo que es importante que volvamos a retomar esto, porque finalmente, acordémonos de una cosa, los niños que hoy estemos bien educando o mal educando, son los que van a administrar el plan de pensiones que usted y yo vamos a necesitar estar cobrando cuando estemos viejos, o son los que van a estar gobernando el mundo en el que, pues, ojalá no se descompongan las cosas cuando lleguemos usted y yo a viejos y tengamos otra debacle como la que hemos estado viviendo, que venga a dar al traste con los ahorros de toda una vida o los empeños de toda una vida, simplemente porque se nos olvidó que había que sembrar para cosechar y se nos olvidó que había que enseñar valores a nuestros hijos para poder tener un mundo aceptable, habitable por lo menos, cuando nosotros fuéramos viejos. Ahí se la dejo de tarea. Esto es una tarea importante, hablando de las cosas de administrar el tiempo, es de esas tareas que son, yo creo que ya a estas alturas del partido, urgentes e importantes, y si no, por lo menos, sí muy, muy importantes. Gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos. Siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros. Escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, en www.forexhispana.com. Recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros.